Nicolás Maquiavelo, La sonrisa de Maquiavelo, Mauricio Viroli. Prólogo. Maquiavelo, enigma sin solución, ministro de Satanás, amoral, inmoral, antimoral, claman los bienpensantes, absolutista y autoritario, sentencian los puritanos, teoría sobre el anti-Maquiavelo. Escriben los Reyes Ilustrados, padre del nacionalismo, aseguran los románticos alemanes, defensor del republicanismo cívico. Dicen ahora los teóricos de moda, ¿es posible asimilar tantas contradicciones? Los mejores en historia de las ideas le han dedicado cientos de páginas. Meinech, Strauss, Skinner, Pocock y también nuestros 10 del Corral y Maraval. ¿Quién entiende la gran Florentino? Leamos El Príncipe, obra sin espacio ni tiempo, aunque se diga redactada en 1513 para adular a Lorenzo de Medici, manual para el tirano, sea bueno, sea malo, lección de cómo ser cruel, si conviene o hace falta. Bien usadas pueden llamarse aquellas crueldades que hacen el golpe para afinarse en el poder, preceptos impúdicos. A los hombres hay que ganárselos o destruirlos, consejos cínicos, las injurias han de hacer todas a la vez, los favorables poco a poco, para que se puedan saborearse mejor. Desvarían, o no tanto, acerca de la condición humana. Antes perdona el hombre de la muerte de su padre que el saqueo de su matrimonio. Todos los honores que nunca queremos escuchar, conceptos básicos, la virtud que no es bondad sino malicia, para promover al servicio del gobierno las pasiones humanas, la fortuna, suerte, azar, hado imprevisible, que acompaña a los audaces y abandona a los cobardes. La necesidad, esto es, cuenta y razón de la pésima naturaleza del animal ladino, como decía N. Ramiro Rico, el príncipe de Maquiavelo. Brevinario sobre la medicina forti, entre sus héroes, dos españoles, Fernando, el aragonés, César Borja, el valenciano. Pero, ¿y los discorsi? Hablamos de los discursos sobre la primera década del Tito Livio, también del arte de la guerra, la historia de Florencia, la Mandragora y otras expresiones del genio rezanista. Cambian el tono y el sentido, elogio del civismo, amor por las pequeñas repúblicas, teoría del buen ciudadano, patria mori, virtudes austeras y liberales, patricios urbanos, plebes leales, la vieja es pública, la forma mixta de Polibio, libertas como idea política, es otro, porque no es el mismo, nos engaña, se contradice, acaso nos invita al juego de las paradojas, ¿quién lo diría? El Maquiavelo perverso, infame, canallesco, se transforma en dechado de honradez, vecino honesto, incluso progresista y solidario, si dejamos hablar a historiadores presentistas que ignoran la condición decisiva del contexto. Se acaba la Edad Media después de un largo y atractivo otoño. El racinamiento surge en plenitud. El individuo dice que se emancipa de perjuicios y leyendas. La imitación de los antiguos se convierte en un proyecto virtual, novedad radical entre las formas políticas, fin del universo político medieval. Aquella comunidad jerarquizada, concebida como una pirámide con dos cabezas, el papado y el imperio, los dos brazos de Dios, según la frase afortunada de Víctor Hugo, llega el pluriverso político de los estados que ya no reconocen superior en lo temporal.
Según reza la fórmula clásica, aunque tardara en aprender a aparecer el término soberanía, primeros protagonistas de la vida estatal, Francia, Inglaterra, España, por supuesto, aunque algunos, por malicia o ignorancia, no lo quieran admitir, Maquiavelo como Guicciardina y tantos otros habla continuamente de los españoles y de la monarquía hispánica. En estas circunstancias, la política surge como saber autónomo, se libera de la ética y de la teoría de la justicia, cuenta con una razón propia, la razón de Estado, factor de prudencia y equilibrio, no pretexto para crímenes y latrocinios, como piensan algunos. Es el momento del gran Maquiavelo. Mal negocio la política para espíritus libres. Apenas alcanzó nuestro autor cargos públicos de segundo nivel en la República Florentina, pero los Medici le envían al destierro. De nada sirven los ruegos ni el servilismo. No se fían de él, es demasiado sabio, piensa por sí mismo. Indaga sobre las razones del poder. Dicen que el Magnífico le regaló una botella de vino a cambio de su obra universal y que nunca más se acordó de aquel modesto súbdito caído en desgracia. Cuando vuelve a la República, cree llegado su momento. Tampoco sirve ya, está viejo y anticuado. Otro desengaño. Muere poco después, en 1527, el año del saco de Roma. El príncipe aún no ha visto la luz, la fama espera todavía. Maquiavelo de verdad a veces se ve vislumbra. Creo que bajo su inmenso trampatojo forjado de disimulo y mentira interesada, una pasión, la lectura, pasaje maravilloso en sus cartas personales, aquella hora crepuscular en la modesta villa del exiliado. Cambia la ropa vulgar por el mejor de sus trajes, se acerca a los autores ilustres de la antigüedad que lo acogen con agrado y le ofrecen su consejo. Lee, olvida los contratiempos. Durante unas horas no teme a la pobreza ni a la muerte. Una continua lesión de delle cose antique. Dice de veras en el prólogo adultario. Vuelve, en cambio, a la retórica cuando se atribuye una larga experiencia de las cosas modernas. Era solo la mirada inteligente de un funcionario menor. Sigue la lectura entre burlas, engaños y falsas apariencias. Llega el capítulo 25 y último, exhortación para liberar a Italia de los bárbaros. ¿Quién ha escrito esto? Busquemos en Redentor, hagamos propia una causa justa, lealtad, devoción, amor, palabras que surgen al llegar al mensaje definitivo, versos de Petrarca. El antiguo valor no ha muerto en los corazones itálicos. Un patriota romántico disfrazado de técnico mecanista del poder. Paradoja eterna. El ser amado se deja seducir por los mediocres y desprecia la ilusión del genio. Pero el gran hombre sonríe. Mauricio Viroli nos lo demuestra en este libro estupendo, con una mezcla de melancolía y lucidez. Es la sonrisa del desencanto. Hay muchas biografías del famoso pensador, pero esta es la más atractiva y sagaz. Nos ha ganado a todos con la sonrisa interminable que fue de sus jefes y soberanos. ¿Dónde quedan las minúsculas intrigas de nacientes estados de la Italia del Renacimiento? Ahí se concibe el Stato como una obra de arte, explica Jacob en su obra excepcional Maquiavelo. Desde la mejor sonrisa es el único artista que nunca dejará la escena. La máscara y el rostro. Cuenta que antes de morir el 21 de junio de 1527, Maquiavelo relató a los amigos que lo acompañaron hasta el último instante un sueño que había tenido, que a lo largo de los siglos se hizo famoso como el sueño de Maquiavelo. Dijo haber visto en sueños a una multitud de hombres mal vestidos, de aspectos miseros,
y que daban muestras de sufrimiento. Les preguntó quiénes eran y ellos le contestaron: somos los santos y beatos, vamos camino del paraíso. Vio después una muchedumbre de hombres de aspecto noble y grave, ataviados con ropajes solemnes y que solemnemente debían importantes problemas políticos. Entre estos reconoció a los grandes filósofos e historiadores de la antigüedad que habían escrito obras fundamentales sobre la política y los estados, entre ellos a Platón, Plutarco y Tácito. También les preguntó quiénes eran y hacia dónde se dirigían. Somos los condenados del infierno, le contestaron. Incluso el relato explicó a sus amigos que preferiría con mucho ir al infierno para conversar sobre política con los grandes hombres de la antigüedad antes que ir al paraíso a morirse de tedio con los santos y beatos. Este sueño evoca otro, el célebre sueño de Escipión, que Cicerón había relatado en su tratado sobre la República. Escipión el Mayor, según narra Cicerón, se apareció en sueños a su sobrino Escipión Emiliano y le dijo que a todos aquellos que han conservado, ayudando y engrandecido la patria, les está asegurando en el cielo un sitio particular donde los beatos gozan de la eternidad. Efectivamente, nada más agradable para aquel primer Dios que gobierna el mundo, por lo menos lo que ocurre en la tierra, que las reuniones y confraternidades de los hombres asociados en el derecho, que reciben el nombre de repúblicas, y sus gobiernos y conservadores, que de aquí partieron de la Vía Láctea, aquí regresan. Maquiavelo, que conocía bien el sueño de Escipión en su lecho de muerte, quiso legar una versión propia del relato con distinta moraleja. En su sueño, los grandes hombres que fundaron, gobernaron bien y reformaron repúblicas con sus obras y con sus escritos no gozan con beatitud de la eternidad en el sitio más luminoso del universo, como en el sueño antiguo. Van en cambio al infierno, porque para llevar a cabo las grandes obras que los inmortalizaron violaron las normas de la moral cristiana. Pero en la burla de Maquiavelo, en el infierno se vuelve más bello e interesante que el paraíso. Si ahí están los grandes hombres de la política, con su relato, Maquiavelo quiso reafirmar la moraleja del sueño de los amigos, es decir, que los verdaderos políticos son similares a los dioses y merecen gloria perenne. Y al mismo tiempo se burló del paraíso y del infierno no cristianos. No sabemos con certeza si la historia del sueño de Maquiavelo es verdadera o inventada, pero he querido recordarla porque creo que es la mejor manera de presentar al hombre cuya vida e ideas me dispongo a relatar en el relato del sueño. Efectivamente aparecen todas las cualidades de Maquiavelo: burlón, irreverente, dotado en una sutilísima inteligencia, poco preocupado por el alma, la vida eterna y el pecado. Fascinado por las cosas y hombre dotado de grandeza, grandes eran para él, sobre todo, los príncipes y quienes gobernaban las repúblicas, los hombres que dieron buenas leyes a sus pueblos, que los rescataron de la esclavitud y los convirtieron en pueblos libres. Como Moisés, grandes eran las peripecias de los estados y gobiernos que disponían acerca de las vidas y los destinos de tantos hombres. Grande era, en resumidas cuentas, la política para Maquiavelo. No tiene nada de raro que, a punto de morir, dijera que preferiría el infierno en compañía de los grandes políticos antes que el paraíso al lado de los santos. Lo raro, en todo caso, es que en estos últimos días haya encontrado fuerzas para bromear. Al morir Maquiavelo es ya un hombre triste, decepcionado, resignado. Tiene casi 70 años, el rostro se muestra fatigado, los labios tienen un pliegue amargo, los ojos han perdido la expresión inteligente, burlona, irónica que nos han legado los relatos que lo representan en los años de su madurez. La mirada está dirigida hacia el vacío, los pensamientos hacia el pasado. Ya no tiene el porte
enguido y seguro con que se había presentado ante príncipes, papas, reyes y emperadores. El cuerpo está encorvado por los afanes. Demasiados viajes cabalgando día y noche, demasiados peligros afrontados, demasiadas esperanzas decepcionadas, demasiados sueños jamás realizados, demasiada sobre todo la estupidez, la malignidad y la ferocidad de los hombres que se encarnizaron contra él. Durante toda la vida había gastado sus mejores energías en convencer a los poderosos de Italia de que librasen al país de los extranjeros en el que se enseñoreaban con sus ejércitos. En cambio, pocas semanas antes de su muerte se había llevado a cabo el último y más grave acto de la tragedia italiana. El 6 de mayo de 1527, un ejército formado por la infantería española y los terribles lanzquenetes alemanes al mando del duque Carlos de Borbón toma por asalto las murallas de Roma. En defensa de la ciudad hay solo una patética mesnada de pobres diablos mal armados, reclutados en los establos de cardenales y prelados, en los talleres de los artesanos y en las tabernas. El Papa, que pocos meses antes ha despedido a sus tropas, se guarece en Castel Sant'Angelo. Tras unas pocas horas de combate, Roma cae en manos de los españoles y de los lasquinetes, los primeros sedientos de violencia y botín, los segundos fervorosos protestantes de violencia, de botín y de venganza contra los odiados católicos. Es el saqueo de Roma. Maquiavelo había visto bien que habían que hacer los poderosos de Italia para evitar semejante tragedia. Nadie le había prestado oídos. ¿Qué otra cosa entonces quedaba por hacer, sino reír y contar una historia como la del sueño? Pero era una sonrisa que no calentaba el corazón y le aliviaba de las penas. Reía por no llorar. Era una risa que enmascaraba sin resolver el desdén contra la injusticia y el absurdo de un mundo donde quien manda no sabe proteger a los hombres y mujeres que están bajo su gobierno, de la guerra, de la violencia, de las humillaciones, de la miseria. En tanto, ¿quién sabría gobernar y frenar la ambición y la crueldad de los hombres mediante buenas instituciones, buenas leyes y bien disciplinados ejércitos? No es tenido en cuenta porque es pobre, o porque no proviene de una familia noble, o porque no tiene amistades influyentes. Esa fue la condición de Maquiavelo. Nací sobre y aprendí antes de pasar dificultades que a gozar. No quería decir que le hubiese faltado el pan, aunque a veces tenía que conformarse con pobres alimentos, defendiéndose como pobre. Maquiavelo se situaba entre aquellos que no pertenecían a las grandes familias y que por tanto quedaban excluidos de ser elegidos para cargos públicos o de enriquecerse en los negocios. Parentesco y amistades lo eran todo. Quien no lo tenía había de resignarse de manera al margen, por muy grandes que fuesen sus cualidades. Y en Florencia, que no tiene poder, no encuentra perro que ladre, escribió Maquiavelo en la Mandrágora, su bella comedia que compuso en 1518. Episodios que dejan huella. La Florencia de finales del siglo XV era magnífica y misera. La belleza de sus iglesias, de sus edificios públicos y privados, de sus calles y plazas, el ingenio, la industriosa labor de los ciudadanos, la vivacidad de la vida artística e intelectual, la hacían poco menos que única entre las ciudades de la época. Tan solo vencía podía sostener la comparación. Aquel esplendor, sin embargo, estaba erosionado por la debilidad de sus instituciones políticas, que solo durante breves periodos supieron asegurar la paz de la ciudad y brindar a los ciudadanos justicia y seguridad.
bajo su cielo terso, en ese aire sutil. Las pasiones de los hombres, tanto las malvadas como las nobles, adquirían una particular intensidad. Frecuentemente las plazas y las calles se convertían en el teatro de feroces choques entre facciones opuestas que aspiraban a dominar la ciudad. Sus luchas dejaban las calles de Florencia regadas de una sangre que pedía más sangre, mientras en los palacios las riquezas alimentaban la arrogancia de las grandes familias y la corrupción de las costumbres. La falta de un ejército bien disciplinado hacía que la libertad de Florencia estuviese siempre en peligro. Para defenderse y para conservar el dominio sobre las demás ciudades de Toscana, los florentinos tenían que recurrir a capitanes de fortuna y a sus milicias mercenarias. Combatían estas por su sueldo y si tenían ocasión de ganar más pasándose al bando enemigo, lo hacían sin titubear. Lo más fiable era la protección del rey de Francia, el tradicional aliado. Para él, la independencia de Florencia era sobre todo un medio para reducir el poder de España en Italia. Cuando no le convino o ya no pudo ayudar a los florentinos, los dejó, como veremos, abandonados a su destino. Florencia se hacía amar y odiar, amor por su belleza y elegancia, odiar por la falta de sabiduría política y por la mezquindad y egoísmo de demasiados entre sus ciudadanos. También para Maquiavelo era así. Ese contraste lo acompañó a lo largo de toda la vida, inspiró sus sentimientos y sus acciones. La Florencia de Maquiavelo era rica, sus talleres producían lanas y sedas que se exportaban hasta las más remotas comarcas. Sus barqueros sabían hacer fructificar y reinvertir las riquezas producidas y acumuladas con sus riquezas, y mediante hábiles maniobras diplomáticas, Florencia había construido un amplio dominio que abarca importantes ciudades y plazas fuertes como Pisa, Livorno, Arezzo y Pistola. De las ciudades sometidas y de las campañas que gobernaba con la vista puesta sobre todo en su propio provecho, obtenía más riqueza y ganaba prestigio de cara a los demás estados de la península. El precio a pagar eran las rebeliones, abiertas o latentes, de una u otra ciudad sometida, y las guerras y las enormes sumas que era necesario gastar para conservar el dominio. En esas guerras contribuían ampliamente las grandes familias florentinas, verdadero corazón en lo bueno y en lo malo de la política de la ciudad. Entre estas, una de ellas más que las otras, la de los Médicis, dejó una profunda huella en la historia y en la vida de Florencia. Riquísimos, astutos, decididos, lograron construir en la ciudad un amplio y duradero sistema de poder que se basaba en una red de amigos y partidarios tejida a lo largo del tiempo gracias a una cuidadosa política de favores. Algunos les ofrecían la ayuda necesaria para emprender negocios o para superar dificultades financieras. A otros les prestaban el dinero que servía para casar a las hijas con decoro y provecho. A otras más les echaban una mano para allanar problemas con la justicia o con los impuestos. De tal manera los Médicis eran auténticos señores de la ciudad, aunque amasen proclamar que solo eran unos ciudadanos como los demás, y aunque Florencia conservase las apariencias de una república libre, el poder de los Médicis se volvió poco menos que incuestionable a partir de 1434, cuando Cosme el Viejo regresó triunfante del exilio que le habían puesto sus enemigos en poco tiempo. Cosme logró empobrecer o exiliar a quien quiera que por riquezas o influencia pudiese obstacular sus proyectos. Para imponerse no valiciaba en violar las leyes y pisotear las normas morales a quienes le reprochaban la falta de escrúpulos y que amase más a sí mismo que a la patria y más este mundo que el otro. Contesta que los estados no se gobiernan
gobernaban con los Padres Nuestros, los rosarios en la mano. Quería decir que quien quiere conservar y ampliar el poder político no puede respetar los principios de la moral cristiana. A quien le hacía notar que sus métodos arruinaban a Florencia, replicaba: mejor una ciudad arruinada que perdida. Para explicar que para él los intereses del régimen de los Médicis estaban por delante del bien de la ciudad. Sin embargo, Cosme murió en Florencia de 1464, riquísimo y cargado de honores. La ciudadanía entera lo lloró como gran florentino y lo proclamó solamente padre de la patria. Su hijo Pedro le sucedió en la conducción del régimen que había construido de salud quebradiza. No estaba en condiciones de seguir el paso de los compromisos del Estado. Murió en 1469 y dejó 2 hijos, Lorenzo y Julián. Aunque jovencísimos, enseguida demostraron que poseían las cualidades necesarias para proseguir la obra de su padre y reforzar más aún el régimen de los Médicis. Lorenzo, especialmente, reafirmó su reputación entablando una guerra contra la ciudad que Volterra con la opción de los principales ciudadanos para resolver un contencioso que había surgido acerca de la propiedad y explotación de algunas minas de alumbre. La guerra concluyó con la victoria de los florentinos. Rebasadas las débiles defensas, las tropas al mando del comisario Astorregina saquearon la ciudad sin perdonar a viejos ni mujeres. Pero en Florencia la noticia de la victoria fue recibida con gran júbilo, y Lorenzo de Médicis, que había querido esa guerra, reforzó todavía más su poder sobre la ciudad. Dicho poder suscitaba resentimiento y celos entre las demás grandes familias florentinas, especialmente la de los Pazzi, que había sufrido graves y reiteradas ofensas por parte de Lorenzo. Cabeza de familia de los Pazzi era Messer Jacopo, pero fue su sobrino Francesco el que concibió la idea de una conjura contra Lorenzo y Julián para vengar los ultrajes padecidos y destruir su poder en Florencia. A esa conjura se sumó también el por odio a los Médicis, el arzobispo de Pisa, Francesco Salviati, y por lo menos al principio, Giovan Battista de Montesco, condottiero del Papa Sixto IV, también favorable a la conjura. Tras varias postergaciones, los conjurados decidieron actuar. Seguían su plan el domingo 26 de abril de 1478 en la iglesia de Santa Reparata, durante la misa que había de oficiar el cardenal de Florencia. Cuando el cardenal alzó la hostia consagrada, los conjurados desenfundaron sus puñales y se abalanzaron contra Julián y Lorenzo. Giuliano murió bajo las puñaladas de Bernardo Dandini y Francesco dei Pazzi. Lorenzo huyó de sus atacantes y se refugió en la sacristía, fracasado el plan de matar a ambos Médicis. El arzobispo Salviati intentó ocupar el palacio de la señoría, pero fue rechazado, apresado y ahorcado con sus hábitos sacerdotales, colgado de las ventanas del palacio Vecchio. El viejo Jacopo de Pazzi, encabezando a un centenar de hombres armados, trató de levantar el pueblo florentino contra la tiranía de los Médicis en nombre de la libertad. Nadie respondió a su exhortación y se vio obligado a tratar de salvarse huyendo hacia la región de la Romaña. Capturado por el camino, fue ahorcado. Al principio lo enterraron en la tumba familiar, después lo hicieron excomulgar y
exhumaron su cadáver para volver a sepultarlo cerca de la muralla, en tierra no consagrada. No conformes con eso, desenterraron nuevamente el cadáver y con la cuerda que había sido ahorcado lo arrastraron desnudo por las calles de la ciudad para, para último a arrojarlo al Arno. Cuando en Florencia ocurrían estos hechos, Maquiavelo tenía 9 años, aunque no hubiese el arzobispo Salviati colgado de las ventanas del Palazzo Vecchio, ni a los miembros de la Pazzi derrotados en las puntas de las lanzas o arrastrados por las calles. Ciertamente oyó hablar largo tiempo de todo aquello, y esas narraciones dejaron en él una profunda impresión. Muchos años después, escribiendo acerca de la conjura de los Pazzi y particularmente acerca del fallido intento de soliviantar al pueblo, observaba que cuando el Señor es poderoso y prodijo en favores como lo eran los Medici, el pueblo es sordo a las llamadas en nombre de la libertad, sobre todo si jamás ha vivido como pueblo libre. Observa también todo si jamás ha vivido como pueblo libre. Observa también, a propósito del final horrible de Jacopo dei Pazzi, como también los hombres más ricos y poderosos pueden acabar de forma miserable, por imprudencia, por excesiva ambición o simplemente por la mala fortuna. Desbaratada la conjura de los Pazzi, Lorenzo tuvo que hacer frente a una amenaza mucho más peligrosa para su poder y para la independencia de Florencia. El Papa Sixto IV, que había sostenido activamente la conjura, se alió con el rey de Nápoles, Fernando de Aragón, y emprendió la guerra contra Florencia, sin un ejército válido, con escasas ayudas por parte. Averardo, llamado Bixi, 1363. Francesco Averardo, 1373-1434. Giovanni di Bixi, 1360-1429. 1. Cosme el Viejo, Pater Patriarch, 1389-1464, 1434-1464. 2. Pedro, 1418-1469, 1464-1469. 3. Lorenzo el Magnífico, 1449-92, 1469-1492. Julián, 1453-1478. 8. Julio, Papa Clemente VII, 1478-1534, 1519-1523. 4. Pedro, 1471-1503, 1492-1494. 5. Juan, Papa León X, 1475-1523, 1512, 1513. Julián, duque de Nemours VI, 1478-1516, 1513. 7. Lorenzo, duque de Urbino, 1492-1519, 1513, 1519. Hipólito, 1511-35, 1523-1527. Alejandro, 1511-37, 1523, 1527, 1531, 1537. Lorenzo, 1394-1440. Pier Francesco, 1431-77. Giovanni, 1467-1598. Juan de las Bandas Negras, 1498-1526. 11. Cosme I, 1519-1574, 1537-1574.
Los Médicis, los niños en cursiva, indican el tiempo en el poder. Episodios que dejan huella. Del duque al Milán y ninguna por parte de los venecianos, la ciudad difícilmente habría podido persistir como lo habían hecho un siglo atrás durante la Guerra de los Ocho Santos. Ante el ímpetu del Papa y sus aliados, Lorenzo mismo puso en acción la única iniciativa diplomática que podía aflojar la tenaza que estrechaba a Florencia. Después de sus cuidadosos preparativos secretos, se dirigió personalmente a Nápoles en diciembre de 1479 para tratar la paz con el rey Fernando. Una vez conseguido el acuerdo, regresó a Florencia en marzo del año siguiente, donde fue recibido como salvador de la patria y homenajeado como verdadero señor de la ciudad. Alejada la guerra, la Florencia del joven Nicolás volvió a los vicios de la paz. Los jóvenes, especialmente los amigos de la Médicis, que a esas alturas dominaban sin rivales, tan solo se cuidaban, como recuerda Maquiavelo muchos años después, de mostrarse espléndidos en la vestimenta y hablar con sagacidad y astucia, y quien sabía ofender y hacer más daño con la palabra era el más sabio y el más estimado por la mayoría. Le tocó un fraile dominico, Girolamo Savonarola, condenar con poderosa profética voz la corrupción que se propagaba. Llegado a Florencia en el verano de 1489, Savonarola empezó a dictar lecciones de filosofía a los novicios en el jardín del convento de San Marcos, en las proximidades de una planta de rosas de Damasco. A medida que pasaban los días, su fama atrajo hacia el convento a un número de espectadores cada vez más amplio, y estos lo exhortaban a transformar sus lecciones en sermones propiamente dichos y dirigidos a la ciudad entera. Subió Savonarola al público de San Marcos el 1 de agosto de 1489 y, predicando sobre el Apocalipsis, anunció las profecías que había de reiterar muchas veces durante los años siguientes. La Iglesia será flagelada, luego será renovada, y eso ocurrirá pronto. Por último, una manera invadirá Italia. Su fama creció hasta tal extremo que, para dar cabida a la muchedumbre que acudía a escucharlo durante la Cuaresma de 1491, Savonarola se dirigió a predicar a la catedral Santa María dei Fiori. Entre las paredes de esa espléndida iglesia reiteró su actuación contra las corrupciones del clero. Se oye repetir a menudo, dijo Savonarola, que feliz es la casa que tiene muchos curas, pero llegará un tiempo en el que se dirá, en cambio, lo contrario. Con igual severidad denunció la avaricia y la injusticia de los ricos, que imponían a los pobres el pago de intereses insostenibles. Las palabras más asperadas las dirigió contra el tirano que dominaba la ciudad, y los ciudadanos que escucharon su sermón del 6 de abril de 1491 entendieron fácilmente que el blanco del fraile era Lorenzo el Magnífico. Para Savonarola, todo el mal y todo el bien de la ciudad dependen de su jefe, y por ello grande es en este la responsabilidad de los pecados, incluso pequeños, dado que si él marchase por el camino recto, la ciudad entera se volverá santa.
Los tiranos son incorregibles porque son soberbios, porque les agradan las adulaciones, porque no quieren devolver lo mal habido. Deja de obrar a los malos oficiales, de doblegan ante los halagos, no escuchan a los miseros, no condenan a los ricos, pretenden que los pobres y los campesinos trabajen para ellos, toleran incluso aquello que pretenden sus oficiales, corrompen las elecciones y oprimen cada vez más al pueblo. Maquiavelo, en aquel entonces poco más que veinteañero, ciertamente escuchó los sermones, pero a diferencia de tantos conciudadanos suyos, no se dejaba arrebatar por su elocuencia. No le convencía la idea de que la causa de los males de Italia fuesen los pecados de los italianos, y menos aún creía que ayunando, rezando y absteniéndose de los placeres sensuales, de los juegos y las fiestas, los florentinos aplacarían la cólera de Dios y recobrarían la paz y la concordia. Sin embargo, creía que, tal como había dicho Savonarola, los pecados de los pueblos nacen de la conducta de los príncipes. Le reconocía al fraile una gran integridad moral y una amplia doctrina, con las que logró persuadir al pueblo de Florencia. No era ignorante ni rudo, de que estaba inspirado por Dios. Embustes y errores aparte, Maquiavelo reconocía a Savonarola el don de la profecía, es decir, la capacidad de interpretar las señales premonitorias que anuncian sucesos extraordinarios. Por eso, además de por su rectitud moral, siempre habló de él con respeto, aunque nunca fue uno de sus secuaces. Los primeros indicios de que grandes cambios y grandes males se preparaban para Florencia y para Italia se manifestaron en la primavera de 1492. Un rayo alcanzó la cúpula de Santa Reparata, haciendo que cayesen muchas piedras hacia la casa de los Médicis. Apareció en el cielo un cometa y se oyó aullar a los lobos en Santa María Novella. Una mujer gritó como una posesa que un buen con cuernos de fuego ardía en la ciudad. Unos leones se habían envuelto en una gresca y se halló muerto en un hermosísimo ejemplar. Eran presagios, dijo Savonarola en presencia de muchas personas, de la muerte inminente de Lorenzo el Magnífico. Lorenzo murió el 6 de abril de 1492. Tenía la grave culpa de haber convertido a Florencia en una ciudad sierva, y se cuenta que incluso a punto de morir, mientras confesaba sus pecados, precisamente a Savonarola rehusó devolver la libertad a la ciudad, especialmente a la libertad de elegir sin restricciones, a que ciudadanos confiar el gobierno en la libertad de discutir y aprobar las leyes en consejos públicos. Pero Lorenzo también era el artífice de un admirable y delicado equilibrio político entre los estados italianos. En el primer lugar, el reino de Nápoles, el ducado de Milán, Venecia y el estado de la Iglesia. Gracias a su prudencia, siempre había logrado impedir que un poderoso u otro pudiese perturbar la paz en Italia y abrir las puertas a los extranjeros. Muerto Lorenzo, nadie más supo o quiso proseguir su política. Los príncipes italianos que acudieron a Florencia con ocasión de su espléndido funeral tenían buenos motivos para llorar su muerte. Desaparecido Lorenzo, Maquiavelo escribió en las Historia de Florencia alrededor de 1525. Empezaron a
brotar aquellas malas simientes que no mucho tiempo después, no estando con vida quien supiese apagarlas, arruinaron y todavía arruinan a Italia. El nacimiento de la República y la muerte del profeta. El día mismo en el que rayo cayó sobre la cúpula de Santa Reparata, Savonarola dijo: «He aquí la espada de Dios sobre la tierra». Verdaderamente llegó el flagelo, llamado y financiado por Ludovico Sforza, duque de Milán. Carlos VIII, rey de Francia, invadió Italia para afirmar la soberanía francesa sobre el reino de Nápoles. En manos de Alfonso de Aragón, encabezaba un ejército de 40.000 hombres muy superior por poderío y disciplina a cualquiera fuerza que jamás hubiera desplegado los soberanos italianos. Tal como escribió Francesco Guicciardini, con Carlos VIII entró en Italia una llama y una peste que cambió regímenes políticos y formas de gobierno, y que alteró profundamente los viejos equilibrios entre los estados italianos. Antes de su llegada, cada uno de los 5 estados mayores, vale decir, el Papa, el Reino de Nápoles y la República de Venecia, el Ducado de Milán y la República de Florencia, se preocupaba sobre todo de impedir que los demás se volviesen demasiado poderosos, y por tanto se oponía hasta el menor intento de expansión. Si luego se llegaba a la guerra, la manera de actuar de los soldados era hasta tal extremo lenta, y el uso de las artillerías tan aproximativo, que para impugnar un castillo hacía falta un verano entero. Y como sigue comentando Guicciardini, los hechos de armas terminaban en pequeñísima cantidad de heridos y casi ninguna muerte. La llegada del ejército francés perturbó la política italiana como una tempestad repentina. Ningún príncipe o soberano se preocupó del interés general de Italia. Todos aquellos, por miedo, se volcaron exclusivamente en el cuidado de sus propios intereses. Nadie se movió para impedir que un estado vecino fuese conquistado. Las guerras se volvieron violentísimas, y expugnar las ciudades, gracias al mucho más eficaz de las artillerías, se volvió asunto de pocos días o directamente de horas. Tanto la guerra como la política cobraron una rapidez y una dureza extremada. Con la esperanza de reforzar su vacilante régimen, Pedro de Médicis, hijo y sucesor de Lorenzo, fue a visitar al rey francés acuartelado en Sarzana. Para conseguir su favor, le concedió el control de las fortalezas de Sarnasa, Pietrasanta, Pisa y Livorno, todas de fundamental importancia para la seguridad y el poderío de Florencia. En la ciudad fue grande el desdén. Hasta los florentinos más próximos a la casa de los Médicis empezaron a criticar severamente la conducta de Pedro, ya sumamente impopular a causa de sus modales insolentes. Cuentan las crónicas de la época de Piero Capponi, uno de los ciudadanos de mejor reputación, sostuvo ante los magistrados de la ciudad un memorable discurso que indicó el comienzo de la rebelión abierta de la élite y del pueblo de Florencia contra Pedro y su régimen. Las responsabilidades de Pedro de Médici son muy graves, afirmó Piero Capponi. No ha querido actuar para acercarse al duque de Milán, Ludovico Sforza, y al rey de Nápoles,
a fin de impedir que Carlos VIII invadiese Italia, nunca consultado a los ciudadanos más sabios y experimentados. Más aún cuanto más peligrosa se volvía la situación, más secretamente actuaba él. Sin embargo, su culpa más grave es la concesión al rey de las fortalezas como si fuesen un hierro viejo, en tanto que son los ojos y los oídos del dominio florentino conquistados con tanta sangre fatigada y dispendio por nuestros antepasados. Piero Capone incluyó su discurso con la exhortación a reunir en el condado la mayor cantidad posible de hombres armados para sumarlos a la tropa ya presente en la ciudad y enviar ante el rey de Francia una delegación de 6 ciudadanos eminentes, entre los cuales también se contaba Savonarola, para aclarar que la voluntad de la ciudad no coincidía con lo de los Médicis. De vuelta en Florencia el 8 de noviembre de 1494, Pedro de Médicis se percató de la frialdad y hostilidad que suscitaba su persona. Con gesto desesperado intentó entrar con sus hombres armados en el Palazzo Vecchio. Los señores que representaban el gobierno de la ciudad atracaron la puerta y llamaron en su ayuda al pueblo florentino. La plaza se llenó de hombres en armas y Pedro, protegido por sus guerreros, tuvo que refugiarse en el palacio familiar. En breve fue declarado rebelde y por su cabeza se ofreció un premio de 10.000 florines vivo y de 4.000 muerto. Temiendo perder la vida junto con el poder, Pedro huyó con dirección a Bolonia. Terminaba así un régimen que había durado exactamente 60 años. Sin embargo, no había tiempo para alegrarse por la libertad reconquistada. Carlos VIII estaba a las puertas de la ciudad y los florentinos bien sabían que sus soldados no aguardaban otra cosa que asaltarla y saquearla para apoderarse de sus riquezas y desahogar el furor acumulado. Una delegación encabezada por Savonarola obtuvo el resultado de disuadir al rey francés del propósito de saquear Florencia, prometiendo como contrapartida una abundante ayuda en dinero y pleno apoyo a su proyecto de someter al reino de Nápoles. Además, la ciudad se comprometía a dar alojamiento al rey y a parte de sus tropas. Acudieron, pues, los emisarios del rey y escribieron con yeso en las casas el nombre de los gentiles hombres franceses, que ahí se alojarían, de manera que toda la ciudad estuvo marcada. Refiriéndose a este episodio que seguramente vio con sus propios ojos, Maquiavelo dijo: a Carlos, rey de Francia, le fue lícito capturar Italia con yeso. Quería decir que la conquistó. Sin combatir, para gran vergüenza de todos los italianos, y particularmente de los príncipes que había llevado a tan grande humillación, Carlos VIII entró en Florencia el 17 de noviembre de 1494. Su entrada se recuerda a las crónicas como la más magnífica y honorable y bella cosa se produjo en Florencia durante mucho tiempo. En señal de homenaje salieron a su encuentro los mejores jóvenes florentinos ataviados con ricas libreas. Todos los ciudadanos de mayor reputación y los más importantes magistrados de la ciudad. Magnífica y suntuosa fue la entrada de las tropas reales. Habría en el cortejo real 7.000 soldados suizos, divididos en 7 cuadros bajo 25 banderas. Marchaban con tanto orden y en tan silencio que, según cuentan las crónicas del tiempo, solo oía el ruido de los tambores y silbatos. Los seguían 700 guerreros montados en caballos ricamente
enjaezados, después de 500 arqueros a caballo y más de 1000 arqueros a pie. A los florentinos que estaban mirando les parecieron hombres de porte y modales bestiales. Desfiló después de la guardia real formada por soldados de estatura jamás vista y aspecto tan feroz como para provocar estremecimiento. Por fin el rey, vestido de blanco, sombrero incluido, con una espada desenvainada en la mano. A pesar de la pompa, no dejaba de ser un ejército extranjero al mando de un rey que había ido a Florencia para obtener dinero o un botín. Pronto el asombro se transformó en desconfianza y en odio. Ese gran rey, apeado del caballo y visto de cerca, mostró ser un hombre de baja estatura, de tez blanca y vellos rojizos, con ojos azules y boca y nariz muy grandes, piernas flacas y pies embutidos en unas pantuflas que parecían cascos de caballo o de buey. Colérico, de un poco juicio, estaba por entero en las manos 12 eclesiásticos, el obispo de Brescia y el obispo de Saint-Malo. Su arrogancia, la prepotencia de sus soldados y sobre todo la pretensión de hacer regresar a los Médicis a Florencia irritaron profundamente a los florentinos. Fue durante una acalorada discusión previa con Carlos VIII y sus ministros cuando Piero Capponi amenazó con el levantamiento de la ciudad pronunciando el célebre frase: «Cristianismo, príncipe, nosotros agitaremos las campanas, tú las trompetas, y te mostraremos cómo es este pueblo armado». Sin embargo, aparte de alguna que otra escaramuza, no llegó a las armas. Carlos estipuló un tratado de alianza con Florencia y juró solemnemente ante el altar de Santa Reparata respetar sus términos. No poseemos cartas o escritos de Nicolás Maquiavelo que nos permitan conocer sus pensamientos y sentimientos en aquel invierno de 1494. Ciertamente, la vista de aquellos bárbaros franceses alojados y reverenciados como señores lo ofendió y lo llevó a reflexionar sobre las culpas de los gobernantes de Florencia, que no habían sabido defender la ciudad de aquel oprobio. Probablemente él también estaba en Santa Reparata para oír cómo el rey juraba eterna amistad a Florencia, pero es muy difícil que haya creído que estas palabras. Una vez alejado por fin Carlos VIII de Florencia, los florentinos pusieron manos a la obra para reconstruir el estado tras el derrumbe del régimen de los Médicis. Concordes contra Pedro, los ciudadanos que habían encabezado la rebelión estaban divididos acerca del ordenamiento que había de dar a las nuevas instituciones políticas. Algunas querían tan solo reducir el poder de los Médicis e instaurar un régimen oligárquico y ponerlo en manos de los ciudadanos que pertenecían a la élite social y política. Otros querían dar a Florencia un verdadero gobierno popular, es decir, un gobierno en el que el poder de aprobar las leyes y escoger a los magistrados se confiase a un amplio número de ciudadanos. En favor de la República tomaron la defensa Savonarola y Paulo Antonio Soderini, ciudadano de gran reputación que durante largos periodos había sido embajador de Florencia ante la República de Venecia. Considerada por muchos en aquellos tiempos como ejemplo de la mejor estructura política, con toda su autoridad y elocuencia, desde el púlpito de San Marcos explicó Savonarola que para ponerse a resguardo de la tiranía y de la corrupción, Florencia debía darse un vivir universal y civil.
e instituciones fundadas en el gobierno de la ley y en la participación de los ciudadanos en el ejercicio de poder soberano, o sea, el poder de aprobar las leyes y de elegir a los magistrados. El corazón de la nueva república era el Consejo Mayor o Consejo Grande, instituido entre el 22 y el 23 de diciembre de 1494, por explícita recomendación de Savonarola. Para formar parte del consejo era necesario haber cumplido 29 años, ser limpio como un espejo, es decir, estar perfectamente en regla con los impuestos, y que el padre o el abuelo o el bisabuelo del candidato hubiese sido seduto o veduto.